Bienvenidos un día más a Podcast MP3, tu podcast de medicina. En esta ocasión desarrollaremos el triaje. Triaje que del francés triage significa clasificación. Bueno, como bien dice la etimología de triaje del francés, es un método de selección y clasificación de pacientes. Se utiliza sobre todo en medicina de emergencias y en desastres, es decir, pues accidentes de múltiples víctimas, hay 4, 5, 6 personas implicadas, o bueno, desastres como accidentes múltiples, incendios de naves en la que hay muchísima gente implicada, cuando en general los recursos pues no llegan al desastre, es decir, el desastre sobrepasa con mucho los recursos que tenemos. Lógicamente no es igual un triaje, una situación de desastre en una ciudad como Madrid o una ciudad como Estepa, en la que estamos nosotros. El triaje lo que pretende es evitar que se retrase la atención del paciente o que empeore su pronóstico. Por tanto, actuar con la máxima brevedad posible, pero en igualdad a todas las víctimas. Igualdad nos referimos no a que haya que hacer lo mismo con todas las víctimas, sino a que todas tengan las mismas oportunidades dentro de su estado de gravedad. Aquí lo que prima sobre todo son las funciones vitales que tenga el paciente, la persona en ese momento. Por tanto, hay que evaluar el riesgo inmediato de muerte y las posibles complicaciones derivadas de la espera. Un paciente a lo mejor no está para morirse, una persona no está para morirse, pero tenemos que prever cómo se va a desarrollar ese, por ejemplo, traumatismo craneal en minutos o incluso en horas. Por tanto, al hablar de triaje hablamos de demanda masiva, de atención de múltiples víctimas o de desastre, y se privilegia a la víctima con mayores posibilidades de supervivencia según la gravedad y la disponibilidad del recurso. Este término, como dijimos, lo desarrolló un francés, un varón, el barón Dominique Jean Le Rey, en el siglo XIX. Era un cirujano médico militar y bueno, pues era el jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón y comenzó a utilizarlo pues como sistema de clasificación en los campos de batalla para los heridos. Bien, el triaje tiene una clasificación. Esta clasificación va por colores y es universal. El blanco es una persona que ya está fallecida. A diferencia del negro, son personas que tienen posibilidades de recuperación nulas. Muchas veces se utiliza también el azul oscuro. Son personas que están agonizando y bueno, pues es muy parecido al blanco, pero ya digo, están todavía vivos pero se van a morir en breve. Por tanto, blanco y negro lo dejamos sin ninguna atención. Pero nos vamos ahora al rojo, que es el paciente que tiene posibilidades de sobrevivir si actuamos médicamente inmediatamente. Por ejemplo, un paciente que tenga un estado epiléptico o convulsivo o que tenga una parada cardíaca pero presenciada por nosotros, o una disnea intensa, fractura o golpes graves, o traumatismos craneoencefálicos severos, heridas graves, incluso, por ejemplo, un parto en curso se clasificaría como rojo, una atención inmediata. Unos sangrados, como ya hemos dicho, muy importantes que pueden comprometer seriamente la vida del paciente en breve y hay que atenderlo inmediatamente.
Vamos con el amarillo, que son pacientes que, bueno, presentan una situación de urgencia con riesgo vital, pero no como el rojo, es decir, no compromete su vida en breve. Pueden complicarse, eso sí, por ejemplo, una tos con mucha expectoración, un cuerpo extraño en un ojo, que pueda invadir masa encefálica. Todas aquellas prioridades que, bueno, sí son urgentes, pero ya digo, no comprometen en absoluto la vida del paciente. El verde es un paciente que está levemente lesionado, puede caminar, esa es la diferencia con el amarillo. El amarillo es un paciente que, bueno, no se va a morir inmediatamente, pero no puede levantarse a la orden de todo el mundo que esté de pie y pueda levantar, que se venga para este lado. El paciente amarillo no puede, el verde sí puede hacerlo. Ejemplos de verde, pues bueno, un paciente que tenga a lo mejor un esguince, o un paciente que se haya roto la muñeca o el brazo, un paciente que tenga una herida en la cara, pero bueno, puede andar, en principio se califica como verde. Y, a diferencia igual del amarillo, que hay que atenderlo en unas 2 horas, el verde puede tardar hasta 6 horas en atenderse. Después hay una clasificación blanca, que no es lo mismo que el color blanco, que es una clasificación no urgente. En un accidente de tráfico, un choque entre 2 vehículos, pues no pasa nada, el paciente está completamente ileso. Paciente de clasificación blanca o no urgente. El triaje en emergencia extrahospitalaria vamos a explicar que tiene 2 componentes. Por un lado, es el triaje telefónico, es entendido como, bueno, pues un proceso de clasificación de los pacientes por el centro coordinador o el centro regulador de emergencia. Aquí pues nosotros el 061. Y bueno, pues aquí telefónicamente valoran los tiempos de espera, el número de recursos disponibles, ambulancias o profesionales sanitarios, cuántos heridos hay, un poco todo. Después hay otro componente que es el triaje de emergencias. Aquí es un proceso de clasificación de los pacientes, pero ya por el equipo sanitario in situ. Una cosa es lo que le cuenten al 061, otra cosa es cuando el equipo sanitario ya está allí y ve lo que se encuentra, ve lo que hay. Después hay otro tipo de sistemas de triaje que son en los hospitales, por ejemplo el SET, Sistema Español de Triaje, o el Manchester, basado en un sistema de Reino Unido, y que generalmente lo utilizan los enfermeros, como ya decimos, en los hospitales, pero no es triaje en extrahospitalaria, en situaciones de urgencias o emergencias. Bien, y vamos a aclarar unos conceptos antes de terminar. Tendremos la diferencia entre catástrofe y desastre. Catástrofe es un hecho, un suceso infausto, muy grave, que altera gravemente el orden regular de las cosas. Una catástrofe, por ejemplo, pues puede ser en una fábrica, se cae un andamio y se cae el techo, con personas dentro. Y el desastre es, digamos, la consecuencia. El desastre es la consecuencia de haberse caído el techo. Por ejemplo, se cae, como hemos dicho, un andamio de una fábrica y eso es una catástrofe. Y el desastre es lo que produce. Pues ha producido 10 muertos, 15 heridos, todos los daños materiales e inmateriales.
Y el desastre ocurre generalmente cuando se pierde la capacidad de respuesta de una organización o sociedad. No es capaz de responder. Aquí en Estepa ocurre, pues lo que hemos comentado, un incendio de una fábrica de mantecados, y eso es un desastre, porque aquí no hay capacidad de respuesta ante esa magnitud. Bien, pues hemos dado ya un repasito a todo lo que es triaje, conceptos, de dónde viene la palabra y lo más importante, la clasificación de los diferentes colores, el blanco, negro, rojo, amarillo y verde. Esperamos que os haya sido de mucha ayuda. Este sistema de triaje es un podcast con una visión general, lógicamente, de los triajes. Después habría que profundizar mucho, pero es, como decimos, una visión general. Bienvenidos a Medicina MP3 y esperamos encontraros en el próximo episodio. Un saludo a todos.